Mi hermano mayor huyó el día antes de su boda, abandonando no solo a su prometida, sino también a la bebé que ella había dado a luz apenas un mes atrás. Con miedo de ofender a la familia Rojas, una de las más poderosas de Río Verde, Jalisco, nuestros padres entraron en pánico. Me rogaron que ocupara el lugar de mi hermano y siguiera adelante con la boda en su nombre. Así lo hice. A partir de ese día, asumí un papel que jamás me perteneció. Me convertí en un esposo de mentira y en un padre a regañadientes, pero no lo hice a medias. Cuidé de Sara, la novia de mi hermano, como si fuera mi propia esposa. Crié a Elisa, su hija, como si fuera mía. Ya fuera dar biberones a las 3 de la mañana o salir corriendo del trabajo cuando tenía fiebre, siempre estuve ahí. Me encargué de todo, grande o pequeño, rutinario o urgente, con una dedicación silenciosa. Pasaron 10 años volando, y en todo ese tiempo la gente me elogió. Decían que yo era el esposo perfecto, el padre ideal. Nadie recordaba que yo solo era un sustituto. Quizá hasta yo mismo había empezado a olvidarlo. Entonces, 3 días antes del 10º cumpleaños de Elisa, todo se desmoronó. Había llegado temprano del trabajo. Al pasar por el estudio, vi a Sara agachada junto a Elisa, la mano apoyada, con ternura en la cabecita de la niña, un gesto maternal, cálido y tierno. Pero su expresión contaba otra historia. Sus ojos reflejaban odio. «Ya eres lo suficientemente grande», susurró. «A partir de ahora, mantente alejada de tu tío, Oscar. Si no fuera por él, tu padre nunca habría huido, él estaría aquí. Él se habría quedado. Se me atragantó el aire, ella no había terminado. No te preocupes, ya encontré a tu padre. Pronto los 3 estaremos juntos de nuevo». Elisa alzó la cabeza lentamente. Sus ojos, antes tan confiados, se clavaron en los de su madre, confundidos y luego llenos de comprensión. Parecía como si algo dentro de ella acabara de encajar. ¿Entonces papá no me quería por culpa del tío Oscar? Fue lo primero que dijo, y en ese instante me vieron de pie en el marco de la puerta. El rostro de Elisa se deformó en furia. Sin aviso, corrió hacia mí y me empujó con tanta fuerza que me estrellé contra la barandilla de la escalera y perdí el equilibrio, rodando torpemente por los últimos escalones. Un dolor punzante me recorrió el tobillo. Ella me fulminó con la mirada, temblando de rabia. «Te odio. Todo esto es tu culpa». Al anochecer, tenía el tobillo torcido, el hombro magullado y el corazón hecho trizas. Cogé hasta el teléfono y marqué un número internacional que no había usado en una década. «Profesor Mendoza», dije, «estoy listo para integrarme al proyecto de investigación». Era una llamada que debía haber hecho hace 10 años. Nada más colgar, Sara entró al estudio. Elisa la siguió, con los brazos cruzados y la mirada tan filosa como el disgusto de una niña traicionada. «Así que oíste todo lo que dije», dijo Sara, con un tono tan casual que parecía liberador. «Pues ya no fingiré más. Francisco regresará pronto. Más te vale portarte bien», le advirtió. «No causes problemas, o de verdad no habrá lugar para ti en esta casa». Elisa dio un paso al frente, los ojos fríos e implacables. «Si no me hubieras criado todos estos años», escupió con desprecio, «le habría dicho a mamá que te sacara. De aquí hace mucho. ¿Crees que tendrías oportunidad con mi mamá si no fueras el hermano de mi papá?» Los miré a las dos, una alta, otra pequeña. En ese momento, se parecían tanto, unidas en el desprecio. Hace 10 años, me arrodillé ante esa misma mujer, prometiendo cuidar de ella y de la niña que llevaba en brazos. Hace 10 años, acuné a una bebé que chillaba, jurándole que la criaría como a mi propia hija. Lo di todo, oportunidades, ambiciones, mi futuro. Perdí mi plaza en el instituto de investigación más prestigioso del extranjero. Renuncié a mi carrera, a mi vida, porque mi hermano huyó. Él se fue, y yo me quedé. Y ahora, la niña que una vez lloró en mis brazos me odiaba en la cara, y la mujer a quien protegí todos estos años apenas disimulaba su repulsión. 10 años habían pasado en un suspiro, y en un instante fue como si nunca hubieran existido.
Sentí un nudo en la garganta. Parpadeé y, conteniendo el ardor en los ojos, hablé con voz áspera, como arrastrada por la garganta. «Sara», susurré. «Divorcio». Ella se quedó paralizada. Por un segundo creí que no me odiaba tanto. Entonces el rostro de Sara se retorció, como si la hubieran abofeteado. Antes de que pudiera reaccionar, Elisa intervino con un corte afilado. «Tío Oscar, ¿tan difícil te resulta aceptar a mi papá?», trazó con ironía. «Ni siquiera ha vuelto y ya amenazas con divorciarte de mi mamá». No se detuvo ahí. «Te voy a decir algo. Por más que hagas, nunca serás ni la mitad del hombre que mi papá es. Todo lo que has hecho en estos 10 años solo te hace más patético». Sus palabras dolieron más que las de su madre. Yo la había criado, la había alimentado, enseñado, velado en cada fiebre, escuchado en cada pesadilla. Y antes de que Francisco volviera, ya no era nada. Mi visión se difuminó. Con dificultad, respiré y, una vez más, dije con voz ronca: «Sara, divorcio». Antes de que madre e hija respondieran, una voz penetrante sonó detrás. «Oscar, ¿qué demonios te pasa?». Me giré. Mis padres habían llegado. Al verla, Elisa se lanzó a los brazos de mi madre, lágrimas de cocodrilo resbalando por sus mejillas. «Abuela, por fin llegaste. Este hombre usurpó el lugar de mi papá durante 10 años. Y ahora, antes de que regrese de verdad, quiere divorciarse de mi mamá. Tenías razón. No es más que un desagradecido». Sus palabras brotaron atropelladas como ensayadas. Sara, sin perder el paso, recogió a Elisa en brazos, con el rostro pétreo, y añadió: «Mantén a tu hijo a raya, que no me dé más problemas». Dicho esto, se fue, llevándose a Elisa. Un segundo después, una bofetada retumbó contra mi mejilla. El escozor fue inmediato. No me moví. Mi madre, con la voz temblorosa de furia, le reclamó: «¿Qué más quieres? Eres yerno de los Rojas. Han pasado 10 años. Cualquier resentimiento debió haberse extinguido hace tiempo», señaló con el dedo. «¿Crees que no sabemos que nos culpas? ¿Que odias haber tenido que tomar el lugar de tu hermano en esa boda? ¿Pero qué hubieras hecho si no lo hubieras hecho? ¿Vivirías la vida que tienes ahora? Yo, de ti, estaría rogándole a Sara que no me echara». Mi padre la apartó con la mano, más sereno pero igual de decepcionado. «Basta, no es un niño. Dilo, pero sin levantar la mano». Luego se volvió hacia mí con la mirada cargada de reproche. «No entiendes el tipo de familia que son los Rojas. El grupo Kohler no habría crecido sin su apoyo. ¿Y tú? ¿Qué has logrado? Llevas 10 años casado y ni un solo hijo con Sara». Mi madre resopló. «Exacto. Solo te la pasas haciendo berrinches. Oscar, cuando se trata de Sara, no tienes derecho a pedir el divorcio. Ni ahora, ni jamás». Dicho eso, se marcharon, dejándome en medio de la sala. Allí permanecí, con la mejilla ardiendo. Mi tobillo desnudo palpitaba. La piel estaba roja e hinchada. El olor del spray analgésico flotaba en el aire, amargo y punzante. Y desde que mis padres arribaron hasta su partida, ni una sola palabra sobre mi tobillo, ni una mirada. Solo les importaban Sara, el matrimonio, los Rojas y su preciada reputación. Aquella farsa asfixiante ya se había repetido antes, dejándome con la misma punzada tras los párpados. A la mañana siguiente, la hinchazón apenas cedía. Me dolía al andar, pero me obligué a salir. El proyecto del profesor Mendoza tenía un cronograma estricto y esperaba incorporarme de inmediato. Al volver esa tarde, la casa estaba en silencio, pero el ambiente tenso. Sara estaba sentada en 1901, el sofá, brazos cruzados, labios apretados. Elisa, a su lado, golpeaba la tablet con rabia. Al verme entrar, se levantó de un brinco y gritó con desprecio: «Ya está oscureciendo. ¿Dónde demonios has estado? ¿Por qué no me recogiste? ¿En la escuela? ¿Y la cena? ¿Qué vamos a comer ahora que Francisco vuelve?». Ni se molestó en disimular. Todo su odio brotó como veneno. Sara no la detuvo. Se limitó a decirme: «Solo le diste un empujón y aún así estás resentido».
¿Qué clase de padre guarda rencor? ¿A una niña de 10 años? Bufó exasperada. Anda, prepara la cena. Elisa tiene hambre. Los observé, dueños de la casa, y de mí, un hombre que hace un momento fue su esperanza, y ahora no era más que un intruso. Extrañamente, no sentí ira. Si acaso, ganas de reír. ¿No hay ama de llaves? Pregunté con la misma calma. Déjenla cocinar. Estoy cansado. No, les dirigí otra mirada y subí cojeando hacia las escaleras. Pero al llegar al último peldaño, me detuve. Ah, y una cosa más, dije sin girarme. Anoche ustedes mismos lo dijeron. Yo no soy el padre de Elisa, así que no tiene sentido discutir sobre qué tipo de padre debo ser. Entré al dormitorio y cerré la puerta. El silencio duró un suspiro. Elisa irrumpió, la voz aguda de pura rabia. ¿De verdad crees que un berrinche nos asusta? ¿Que mamá y yo dejaremos que papá regrese por tu culpa? Se abalanzó al armario y empezó a destrozar mi ropa, tirándola al suelo con furia. «¡Estás soñando!», gritó, el rostro sonrojado por la ira y las lágrimas. Después corrió al baño y regresó con una navaja de cejas. Sin dudarlo, rajó mis camisas, cuchillazo tras cuchillazo, maldiciendo entre dientes. ¿Crees que por criarme te debo algo? Te comes nuestra comida, usas nuestra ropa, y aún así te atreves a darme actitud. Alzó la navaja como para arrancar de un tajo mi presencia. Me quedé quieto, observándola sin decir nada. Lentamente, su ira se difuminó en mi visión, superpuesta, con el rostro indefenso de la bebé de hace 10 años. La primera vez que entré en esta casa, ella lloraba en brazos de la niñera. La tomé en brazos y se silenció en cuanto mi pecho rozó su mejilla. Apoyó su cabecita como si yo fuera su mundo entero. Sara me susurró entonces: «Tu hermano Francis huyó, y Elisa es tu sobrina de sangre. Parece que de verdad confía en ti». Aquella frase despertó algo en mí. Desde entonces, me convertí en su padre. Durante 10 años la cuidé en cada fiebre. Le cociné los platillos que le gustaban, la defendí en cada pelea escolar y le dije: «Papá siempre estará de tu lado». Y ahora todo eso terminaba en este cuarto, con ella gritando que le robé a su padre y destrozando mi ropa con una navaja. En ese instante Sara entró de nuevo y me lanzó una mirada helada. Sostuvo a Elisa para calmarla, y con voz amarga sentenció: «¿Así que todo este tiempo solo fingías? ¿No es cierto?». Elisa no esperó a su madre. Alzó la navaja por última vez y la arrojó contra mí. Me dio en el pecho y cayó al suelo, con un chasquido. No dolió, pero la mirada de odio puro me atravesó más hondo que cualquier hoja. Si en ese momento me hubiera querido matar, no dudaría ni un segundo, susurró ella con voz rota. Y en ese silencio cargado de rencor, entendí que esos 10 años, por mucho que yo lo entregara todo, jamás borrarían lo que ellos creían que era mi traición. Esa noche, no pude dormir. Me sentía como un intruso en la que había sido mi casa durante 10 años. La navaja de Elisa quedó en el suelo donde la había arrojado, como símbolo de todo lo que se había roto. La recogí y la guardé en el bolsillo. Quizás algún día, cuando el dolor fuera menos intenso, me serviría para recordar que el amor a veces no es suficiente. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Con cuidado para no despertar a Sara, que dormía en la habitación de invitados, recogí lo esencial y lo metí en una maleta. Ropa básica, documentos personales, algunos recuerdos que realmente me pertenecían. Al pasar frente a la habitación de Elisa, me detuve. La puerta estaba entreabierta y pude ver su perfil iluminado por la luz de la luna. Dormía plácidamente, ajena al torbellino de emociones que me consumía. Por un momento, volví a verla como la bebé que una vez sostuve, en mis brazos. «Lo siento, pequeña», susurré, «pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira». Bajé las escaleras, cada paso un recordatorio del dolor en mi tobillo, y salí de la casa sin mirar atrás. Ya había reservado una habitación en un hotel del centro. Nada lujoso, pero suficiente, para unos días mientras organizaba mi partida hacia el proyecto del profesor Mendoza en Barcelona. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a simplemente desaparecer.
Necesitaba respuestas. ¿Dónde había estado Francisco todos estos años? ¿Por qué había huido justo antes de su boda? ¿Y cómo lo había encontrado Sara después de tanto tiempo? La mañana siguiente, con los ojos irritados por la falta de sueño, me dirigí a la oficina de un investigador privado que un colega me había recomendado una vez. Miguel Herrera, ex policía con reputación de discreto y eficaz. Necesito encontrar a alguien, le dije tras explicarle brevemente la situación. Mi hermano, Francisco Kohler. Miguel me miró con sus ojos experimentados evaluándome. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? No tenía una respuesta clara para eso. Solo quiero saber la verdad. Esa misma tarde recibí la primera llamada de Sara. La ignoré. Luego llamó mi madre, exigiendo saber dónde estaba. También la ignoré. El único mensaje que contesté fue un correo electrónico del profesor Mendoza confirmando que mi puesto en Barcelona estaba asegurado. Me uniría a su equipo de investigación en biología molecular dentro de 2 semanas. Era mi boleto hacia una nueva vida. Los días siguientes fueron un borrón de actividad. Trámites para el divorcio, gestiones para mi viaje, reuniones con Miguel para avanzar en la búsqueda de Francisco. Mientras, los mensajes de Sara se volvían cada vez más hostiles, amenazándome con arruinar mi reputación, con usar la influencia de los Rojas para bloquear mi salida del país. Lo que más me dolía era la ausencia de mensajes de Elisa. Ni una palabra, ni un intento de contacto. Como si de verdad hubiera dejado de existir para ella. Una semana después de mi partida, Miguel me citó en una cafetería discreta. «Tengo información», dijo, deslizando un sobre manila sobre la mesa. «Tu hermano ha estado en Chile todo este tiempo, trabajando como ingeniero en una compañía minera bajo el nombre de Francisco Díaz. Cambió una letra de su apellido, suficiente para pasar desapercibido, pero no tan diferente como para olvidar quién era. Abrí el sobre. Había fotografías de Francisco, más mayor, con algunas canas, pero inconfundiblemente mi hermano. En algunas imágenes aparecía con una mujer y 2 niños pequeños. «Tiene familia», murmuré sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Mientras yo criaba a su hija, él formaba otra familia. «Hay más», añadió Miguel. Encontré registros de llamadas entre Sara y un número chileno. Comenzaron hace aproximadamente 1 año. ¿1 año? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Entonces, ¿Sara ha estado en contacto con Francisco desde hace 1 año y no me dijo nada? Miguel asintió. Y hay algo más curioso. Revisé antiguos registros y encontré esto. Me pasó otro documento. Un registro de llamadas de hace más de 10 años, justo de la semana antes de la boda fallida. Sara llamó varias veces a Francisco en los días previos a su desaparición. Y luego, una llamada final la noche en que se fue. Una llamada de casi 1 hora. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Estás sugiriendo que Sara tuvo algo que ver con la huida de Francisco? Miguel se encogió de hombros. No sugiero nada. Solo presento hechos. Pero es extraño, ¿no crees? Una larga conversación la noche que desaparece, y luego ella actúa como la novia abandonada. Mi mente daba vueltas. Si Sara había estado involucrada, de alguna manera en la desaparición de Francisco, ¿por qué dejar que yo ocupara su lugar? ¿Por qué mantener esta farsa durante 10 años? Necesito más, dije con determinación. Necesito hablar con Francisco. Puedo conseguirte su dirección en Santiago, ofreció Miguel. Pero te advierto que remover el pasado puede traer consecuencias que no esperas. Ya estoy viviendo con las consecuencias de secretos que no conozco, respondí. Prefiero enfrentar la verdad por dolorosa que sea. 2 días después, con la información proporcionada por Miguel, compré un boleto para Santiago de Chile. Antes de partir, sin embargo, decidí enfrentar a Sara una última vez. Necesitaba ver su reacción cuando le mencionara lo que había descubierto. La cité en un restaurante público. No quería dramas ni escenas. Llegué temprano y la esperé, repasando mentalmente lo que iba a decir. Cuando finalmente apareció, me sorprendió verla tan compuesta, como si nada hubiera cambiado entre nosotros.
Veo que sigues con tu rabieta, dijo sentándose frente a mí. ¿Sabes lo mal que está Elisa? Ni siquiera quiere ir a la escuela. No me culpes por eso, respondí con calma. Fuiste tú quien decidió destruir la relación que teníamos. Ella suspiró teatralmente. Oscar, seamos realistas. Nunca. Tuvimos una relación real. Fue un acuerdo, conveniente para todos. ¿Incluido Francisco? Pregunté, observando detenidamente su reacción. Su cuerpo se tensó ligeramente, pero su rostro permaneció impasible. ¿Qué quieres decir? Sé que has estado en contacto con él durante el último año. Sara sonrió, como si aquello no fuera ninguna revelación. Claro que sí. Es el padre de Elisa. Tiene derecho a saber de su hija. ¿Y también tenía derecho a saber de su hija la noche antes de la boda, cuando hablaron durante casi una hora? Esta vez, su máscara de compostura se agrietó. Un destello de pánico cruzó sus ojos. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes, insistí, inclinándome hacia ella. Creo que tuviste algo que ver con la desaparición de Francisco, y creo que ahora, por alguna razón, lo quieres de vuelta. Sara se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. Estás delirando. Francisco se fue porque quiso, porque no estaba listo para ser padre. Fin de la historia. Entonces, ¿por qué formó otra familia en Chile? Lancé mi última carta. Tiene 2 hijos allí. Sara, 2 hijos que sí quiso criar. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto no cambia nada, dijo con frialdad. El divorcio no procederá. Los Rojas no lo permitirán. Ya veremos, respondí. Pronto sabré toda la verdad. Sara me miró con una mezcla de desprecio y miedo. Déjalo estar, Oscar. Hay cosas que es mejor no saber. Y con esas enigmáticas palabras, se marchó dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Había tocado un nervio sensible. Sara ocultaba algo relacionado con la desaparición de Francisco, y estaba determinado a descubrir qué era. Al día siguiente, tomé el vuelo a Santiago, llevando conmigo todas las piezas del rompecabezas que había recolectado, esperando que Francisco pudiera completar la imagen. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla las luces de la ciudad que dejaba atrás, preguntándome si alguna vez regresaría, o si este era el verdadero fin de los 10 años que había entregado a una familia que nunca fue realmente mía. El vuelo a Santiago fue largo. Llegué cansado y me instalé en un hotel cerca de la dirección que Miguel me había proporcionado. Necesitaba descansar antes de enfrentar a Francisco. A la mañana siguiente, me posicioné frente a una casa de 2 pisos en un barrio residencial. Era un hogar normal, con juguetes esparcidos en el jardín. Esperé casi una hora hasta que lo vi salir. Francisco lucía diferente, más corpulento, con el pelo entrecano, pero su manera de caminar seguía siendo inconfundible. Lo seguí a distancia hasta un parque donde se sentó a leer el periódico. «Hola, hermano», dije, sentándome a su lado. Francisco se congeló. Bajó lentamente el periódico y me miró como si viera un fantasma. «¿Oscar?» Su voz apenas un susurro. «¿Qué haces aquí?» Buscando respuestas. «Sara dice que vas a volver. Dice que siempre me culpaste por tu partida». Su rostro palideció. «¿Sara te dijo eso?» Se pasó una mano por el pelo. «Oscar, jamás volvería. Tengo una vida aquí, una familia. Entonces, ¿por qué Sara le dice a Elisa que su padre regresará?» Francisco miró alrededor nervioso. «No podemos hablar aquí. Ven conmigo». Lo seguí hasta una cafetería casi vacía. Pidió 2 cafés y sacó un sobre del bolsillo. «Siempre llevo esto conmigo», dijo empujando el sobre hacia mí. Para recordarme por qué no puedo volver, abrí el sobre. Contenía una carta amarillenta por el tiempo. «Francisco, si valoras la vida de tu hermano, desaparece antes de la boda. Oscar fue quien nos delató ante el juez Morales. Su testimonio nos costó millones y la libertad de 3 de los nuestros. Tu matrimonio con mi hija no borra esta traición. Si te casas,
Oscar no verá otro amanecer. Si hablas de esta carta, ambos morirán. Desaparece. Inicia una nueva vida lejos. Si alguna vez regresas, o si Oscar deja de ser útil para nuestra familia, cumpliré mi promesa. Eduardo Rojas. Leí la carta 3 veces tratando de procesarla. ¿Qué significan estas acusaciones?, pregunté finalmente. El caso Morales, respondió Francisco. 3 años antes de mi boda, testificaste en un caso contra algunos negocios de los Rojas. Eras solo un estudiante de biología que accidentalmente descubrió evidencia de vertidos tóxicos en sus plantas procesadoras. Recordé el incidente. Nunca imaginé que hubiera sido tan serio. Eduardo Rojas nunca perdona una traición, continuó. Pero Sara estaba embarazada. Así que ideó un plan más cruel que matarte. Hacerte responsable de una familia que nunca quisiste. Atarte a ellos. Para siempre. ¿Sara sabía de esto? No al principio, pero eventualmente lo descubrió. Le conté todo la noche antes de huir. Entonces, ¿por qué ahora dice que vas a volver? Francisco suspiró. Porque Eduardo Rojas murió hace 3 meses. Sara me contactó inmediatamente. Pensó que podríamos retomar lo nuestro. Le dije que era imposible. Pero ella sigue insistiendo con Elisa. Sara siempre fue manipuladora. Probablemente está usando esto para controlar a Elisa y castigarte a ti. Nos quedamos en silencio. 10 años de mi vida basados en una mentira, en una venganza retorcida. ¿Qué harás ahora?, preguntó Francisco. Volver y enfrentar esto. Elisa merece saber la verdad. Mi hermano me miró preocupado. Ten cuidado. Los Rojas siguen siendo peligrosos, incluso sin Eduardo. Me levanté para irme, pero recordé algo. ¿Por qué nunca intentaste contactarme? ¿Advertirme? Lo intenté, admitió. Te escribí una carta explicando todo, pero Sara la interceptó. Me llamó furiosa, amenazando con decirle a su padre que habíamos hablado. Asentí, asimilando esta nueva pieza del rompecabezas. Una última cosa, dije. ¿Tuviste algo que ver con la lesión en mi tobillo hace 10 años? ¿El accidente? ¿Que me impidió unirme al proyecto Mendoza la primera vez? Francisco me miró confundido. ¿Qué accidente? Y entonces lo supe. Nada había sido casualidad. Regresé a mi hotel con la carta en el bolsillo y una nueva determinación. Era hora de que todos conocieran la verdad. El vuelo de regreso fue tormentoso, igual que mis pensamientos. Repasé mentalmente cada detalle de los últimos 10 años, reinterpretándolos bajo esta nueva luz. Mi accidente, antes de partir al proyecto Mendoza, la insistencia de mis padres en que me casara con Sara, la manipulación constante de los Rojas. Apenas aterrizó el avión, llamé a Miguel. Necesito que me ayudes con algo más. Quiero todos los archivos del caso Morales de hace 13 años. Eso no será fácil. Los archivos judiciales antiguos, consíguelos, interrumpí, y averigua quién más puede corroborar esta historia. Mientras esperaba los archivos, me dirigí directamente a casa de mis padres. Era domingo, sabía que estarían allí. Cuando entré, los encontré desayunando tranquilamente como si nada hubiera pasado. «¡Oscar!», exclamó mi madre levantándose. «Por fin has entrado en razón. Sara está muy disgustada con tu comportamiento». «¿Ustedes sabían?», pregunté ignorando su comentario. «¿Saber qué?», respondió mi padre, sin levantar la vista del periódico. Coloqué la carta de Eduardo Rojas sobre la mesa. Mi madre la leyó primero. El color abandonó su rostro. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró. «Entonces sabían», confirmé. «Sabían que los Rojas me amenazaron, y aún así me obligaron a casarme con Sara». Mi padre finalmente miró la carta. Su reacción fue menos dramática, más calculada. «Siempre hicimos lo mejor para la familia», dijo finalmente. «Los Rojas nos habrían destruido». ¿Lo mejor? ¿Sacrificarme fue lo mejor? «No entiendes cómo funcionan estas cosas», intervino mi madre. Eduardo Rojas era implacable. Si no hubieras ocupado el lugar de Francisco, ambos estarían muertos. Podríamos
Haber denunciado las amenazas, argumenté. Ingenuo, respondió mi padre. Los Rojas controlaban a la policía, a los jueces. La rabia me nubló la visión por un momento. Respiré hondo. ¿Y mi accidente antes de partir a Barcelona? ¿También fue una coincidencia? Mis padres intercambiaron miradas culpables. Sara sugirió que sería mejor que no te fueras, admitió mi madre finalmente. Nos dijo que estabas confundido, que necesitabas tiempo para adaptarte a tu nueva vida. ¿Y ustedes le creyeron? Queríamos creerle, respondió mi padre. Era más fácil que enfrentar la verdad. Sentí náuseas. Toda mi vida había sido manipulada. ¿Saben qué? Eduardo Rojas está muerto. La amenaza ya no existe. Y yo me voy. No, puedes, exclamó mi madre. ¿Qué hay de Sara, de Elisa? Sara siempre supo la verdad, y Elisa merece saberla también. Salí de allí sin mirar atrás. Mi siguiente parada, la casa de los Rojas pu Victoria Rojas, la viuda de Eduardo, me recibió con sorpresa. Óscar, qué inesperado, dijo con falsa cordialidad. Le mostré la carta de su difunto esposo. Su expresión se endureció. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz fría. Francisco la conservó todos estos años. Victoria asintió lentamente. Eduardo siempre fue extremo en sus métodos, pero efectivo. ¿Efectivo? Destruyó vidas. Protegió a esta familia, replicó con dureza. Tu testimonio casi nos arruina. Reporté un delito ambiental. Era mi deber. Tu deber, se burló. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a vengarte? Vengo a aclarar las cosas. Sara está usando a su hija para manipularme. Dice que Francisco volverá. Victoria soltó una risa amarga. Sara siempre fue ambiciosa, pero te equivocas en algo. Elisa no es hija de Francisco. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? Francisco era estéril. Lo supimos cuando intentó tener hijos con su primera novia. Sara lo sabía también, pero necesitaba un padre para su bebé. Entonces, ¿quién? Eso deberías preguntárselo a ella, pero viendo el parecido de Elisa contigo, tengo mis sospechas. Salí de la casa de los Rojas más confundido que antes. ¿Era posible que Elisa fuera mi hija? Revisé mentalmente las fechas. Sara y yo nunca habíamos tenido una relación, pero hubo una noche, semanas antes de la boda de Francisco, durante la despedida de soltero. Ambos bebimos demasiado y... No, era imposible. Tenía que haber algún error. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Tengo los archivos del caso Morales y algo más. La jueza Martínez recuerda el caso y está dispuesta a hablar contigo. Dice que puede ayudarte a limpiar tu nombre. ¿Limpiar mi nombre? Parece que hubo irregularidades en el proceso. Manipulación de pruebas, testimonios falsos. Una nueva pieza del rompecabezas encajó. No solo me habían utilizado, sino que también habían manchado mi reputación. Voy para allá, respondí con renovada determinación. Era hora de que todos conocieran la verdad. Incluso si esa verdad significaba enfrentar la posibilidad de que Elisa, la niña que había criado durante 10 años, pudiera ser realmente mi hija biológica. La jueza Martínez me recibió en su despacho privado. Era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante que parecía atravesarme. Recuerdo perfectamente su caso, dijo sin rodeos. Un joven estudiante que descubrió vertidos tóxicos en las plantas de los Rojas. Su testimonio fue crucial, pero algo salió mal, respondí. Eduardo Rojas comprometió el caso. Falsificó pruebas para hacer parecer que usted había manipulado las muestras de agua. No pudimos probarlo entonces, pero ahora tenemos evidencia. Me entregó un expediente con documentos oficiales. Eran informes forenses recientes que demostraban la manipulación de las pruebas originales. ¿Por qué sale esto a la luz ahora?, pregunté. Tras la muerte de Eduardo, varios de sus antiguos empleados han comenzado a hablar. Están limpiando su conciencia, supongo. Con estos documentos tenía suficiente para limpiar mi nombre, pero aún quedaba el asunto más importante: Elisa. Cuando llegué a casa, encontré a Sara esperándome en la sala. ¿Dónde has estado?, exigió, buscando respuestas, y las encontré. Su rostro se tensó. No sé de qué hablas. Sé todo, Sara. La amenaza de Eduardo Rojas.
El accidente que me impidió ir a Barcelona. Y también sé que Francisco es estéril. El color abandonó, su rostro. ¿Quién te dijo eso? Victoria. Y me hizo pensar. Si Francisco no puede tener hijos, entonces, ¿quién es el padre de Elisa? Sara se dejó caer en el sofá. Siempre tan inteligente, Oscar. Demasiado para tu propio bien. Necesito saberlo. ¿Es Elisa mi hija? Ella me miró con una mezcla de desprecio y resignación. ¿Qué crees? ¿Recuerdas la noche de la despedida de soltero de Francisco? No estabas tan borracho como fingiste. El recuerdo de aquella noche regresó nítidamente. Sara había aparecido en mi habitación. Yo estaba confundido por el alcohol, pero lo suficientemente consciente para recordar lo que ocurrió. Lo planeaste todo, murmuré. ¿Por qué? Porque estaba embarazada de otro hombre y necesitaba una solución. Francisco no podía tener hijos, pero él no lo sabía. Pensé que podría engañarlo. Cuando descubrió la verdad, quiso dejarme. Entonces apareció la amenaza de Eduardo y todo salió aún mejor. Tú te harías cargo del problema. La frialdad de su cálculo me dejó sin palabras. ¿Quién es el verdadero padre? Pregunté finalmente. Eso ya no importa. Está muerto. Nos quedamos en silencio. Tantas mentiras, tantas manipulaciones. Elisa, debes saberlo, dije finalmente. ¿Estás loco? La destrozarás. Ya la has destrozado tú con tus mentiras. Merece conocer la verdad. En ese momento, escuchamos un ruido. Ambos giramos para ver a Elisa de pie en la entrada, con los ojos abiertos, de par en par y lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Tú eres mi padre?, preguntó con voz temblorosa. ¿Todo este tiempo has sido tú? Me acerqué lentamente. Elisa, yo. Antes de que pudiera terminar, ella corrió hacia Sara. ¿Es verdad?, gritó. ¿Me has mentido toda mi vida? Sara intentó abrazarla, pero Elisa se apartó. Cariño, es complicado. No, es muy simple. Me dijiste que mi padre me había abandonado, que el tío Oscar ocupó su lugar. Pero él es mi padre real, ¿verdad? Y tú lo sabías, siempre lo supiste. Sara intentó explicarse, pero cada palabra parecía hundir más el puñal de la traición. Elisa finalmente se giró hacia mí, sus ojos buscando una confirmación. ¿Tú no sabías que eras mi padre?, preguntó en un susurro. No, Elisa. Me enteré hoy. La vi procesar esta información, su mente de 10 años luchando por entender tanta complejidad. Pero me cuidaste igual. Todo este tiempo pensé que lo hacías por obligación, pero en realidad lo hice porque te quiero, Elisa. Desde el primer momento en que te tuve en brazos, una nueva oleada de lágrimas inundó sus ojos. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Años de confusión y resentimiento disolviéndose en ese abrazo. Lo siento. Sollozó. Siento haberte tratado tan mal. La abracé con fuerza, sintiendo también mis propias lágrimas. No tienes que disculparte. No sabías la verdad. Sara nos observaba, derrotada. Su elaborada red de mentiras se había derrumbado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elisa, mirándome con ojos llenos de esperanza y miedo. Eso depende de ti, respondí con suavidad. Tengo un trabajo esperándome en Barcelona. Es una gran oportunidad, pero si prefieres que me quede. ¿Puedo ir contigo?, interrumpió. La pregunta me pilló por sorpresa. Miré a Sara, cuyo rostro reflejaba pánico. Elisa, tu vida está aquí, intervino Sara. Tu escuela, tus amigos. Mi vida está con mi padre, respondió Elisa con una firmeza sorprendente para su edad. Mi verdadero padre, el que siempre me cuidó, incluso cuando yo lo trataba mal. El corazón me dio un vuelco. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, mi hija me elegía a mí. Si realmente quieres venir, encontraremos la manera, le prometí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No sería fácil. Habría batallas legales, ajustes, sacrificios, pero por primera vez estaba luchando por algo real, por mi verdadera familia. Los siguientes días fueron intensos.
Sara intentó impedir legalmente que me llevara a Elisa, alegando que yo no era apto como padre. Pero con la ayuda de la jueza Martínez y los documentos que demostraban la manipulación de los Rojas, pude contrarrestar sus acciones. Una prueba de ADN confirmó lo que ya sabíamos. Elisa era mi hija biológica. Con esa evidencia, solicité la custodia compartida, aunque sabía que sería difícil mantenerla viviendo en países diferentes. Para mi sorpresa, fue Sara quien propuso una solución. «No quiero más batallas», me dijo una tarde mientras firmábamos documentos en la oficina de mi abogado. «Elisa te ha elegido claramente. Permíteme ir con ustedes a Barcelona, al menos al principio, para ayudarla a adaptarse». Desconfié inmediatamente. Sara nunca hacía nada sin un motivo egoísta. ¿Por qué harías eso? Porque es mi hija también, y porque he cometido demasiados errores. No estaba seguro de creerle, pero acepté. Elisa necesitaría a su madre en esta transición. Mis padres intentaron disuadirme hasta el último momento. Incluso amenazaron con desheredarme. Ya no me importaba. Había recuperado algo mucho más valioso que cualquier herencia: mi libertad. Y mi hija, una semana antes de partir, recibí una visita inesperada: Victoria Rojas. «He venido a disculparme», dijo sin preámbulos. «Lo que Eduardo te hizo, lo que todos te hicimos, fue imperdonable». La miré con sorpresa. Era lo último que esperaba. «¿Por qué ahora?» «Porque estoy muriendo», respondió simplemente. «Cáncer. Eduardo me lo ocultó durante años, contaminando nuestras plantas para maximizar ganancias. La ironía es que esas mismas toxinas que tú denunciaste me matarán». Me entregó un sobre. Hay una cuenta a nombre de Elisa. Considéralo una compensación por estos 10 años. No quiero su dinero. No es para ti, es para ella, para su educación, su futuro. Acéptalo por ella. Después de mucho pensarlo, acepté. No por mí, sino por Elisa. El día de nuestra partida, Francisco apareció en el aeropuerto. Quería despedirse y conocer a Elisa, aunque no le dijimos toda la verdad sobre su parentesco. «Me alegra que hayas encontrado tu camino», me dijo mientras nos abrazábamos. «Lamento no haber estado allí para ti. Hiciste lo que debías para sobrevivir», respondí. «Yo también haré lo mismo ahora». Mientras esperábamos para abordar, Elisa me tomó de la mano. «Papá, ¿seremos felices en Barcelona?». La palabra «papá» en sus labios aún me sorprendía. Me había llamado así durante 10 años, pero ahora tenía un significado completamente nuevo. «Haremos todo lo posible», respondí honestamente. «Será difícil al principio, pero estaremos juntos». 3 meses después, nos habíamos establecido en un pequeño apartamento cerca del Instituto de Investigación. Elisa se adaptaba bien a su nueva escuela, aprendiendo catalán rápidamente. Sara, sorprendentemente, había sido de gran ayuda, gestionando los aspectos prácticos mientras yo me sumergía en mi trabajo. Una tarde, mientras los 3 cenábamos, Sara anunció que regresaría a México. «Elisa ya está adaptada y he recibido una oferta de trabajo en Ciudad de México». La miré con suspicacia. «¿Otra manipulación? ¿Estás segura?» «Completamente. Necesito reconstruir mi vida, igual que tú». Más tarde esa noche, cuando Elisa dormía, Sara me confesó la verdad. «Los Rojas ya no me quieren en la familia. Sin Eduardo, sin ti, no les sirvo. Y honestamente, estoy cansada de vivir entre mentiras». La observé, buscando signos de engaño, pero parecía sincera. ¿Quién era el verdadero padre de Elisa? Yo pregunté, una duda que aún me carcomía. Sara dudó antes de responder. «Uno de los socios de Eduardo. Estaba casado, era poderoso. Cuando supo del embarazo, me amenazó. Poco después murió en un accidente. Nunca supe si Eduardo tuvo algo que ver». Asimilé esta información. Un círculo vicioso de mentiras y manipulaciones que finalmente terminaba. «Te deseo lo mejor, Sara», dije sinceramente, a pesar de todo. El día que Sara partió, Elisa lloró. A pesar de todo, seguía siendo su madre. Le prometí que podrían verse en vacaciones, que mantendríamos el contacto. Esa noche, mientras trabajaba en mi primer artículo para una importante revista científica, Elisa entró a mi estudio. «¿Qué escribes?», preguntó curiosa.
Un artículo sobre biología molecular. Es bastante complicado. Explícamelo. Quiero entender. Sonreí. Mi hija había heredado mi curiosidad científica. Ven, te lo mostraré. Mientras le explicaba mi investigación, adaptando los conceptos a su nivel, sentí una profunda satisfacción. No era la vida que había planeado, pero quizás era la que siempre debió ser. El profesor Mendoza me había dicho una vez: la ciencia nos enseña que a veces los mayores descubrimientos vienen de los errores más grandes. Tenía razón, aunque no solo en la ciencia. Mi mayor error había sido aceptar vivir una mentira durante 10 años, pero de ese error había surgido mi mayor descubrimiento: Elisa, mi verdadera hija. Un mes después, recibí un correo de Miguel con noticias de México. La Corporación Roja se enfrentaba a múltiples demandas por daños ambientales. La justicia, aunque tardía, finalmente llegaba. Con Elisa adaptada a su nueva vida y mi carrera científica floreciendo, finalmente sentía que había recuperado el control de mi destino.